En estos días se conmemora el Día del Orgullo LGTBI. Vamos a hablar de este asunto con Antonio Ferre, que es presidente de Colega Almería. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí vamos, viviendo la nueva normalidad. Esta Sí, que incongruencia no, que que fue no sé una yo cuánto tiene de normalidad, normal lo que estamos pues viviendo, ¿no? bueno, después de 2 meses encerrado, que bueno, yo ya era un poco previsor en ese tema, viendo las noticias de fuera, y viendo un poco lo que había hecho China, y tú sabes cómo es China, que realmente China es transparente, creo que es poco, porque cuando te prohíben el tener el Facebook, te prohíben tener ciertas redes sociales para comunicarte, no solamente para tener tu opinión pública y personal, sino para poder comunicarte con los tuyos, el otro tienes que pasar por un filtro, vamos, con una censura. Entonces, yo ya me imaginaba y viendo un poco también lo que decían ciertos médicos que conocen la realidad de China, que los datos eran mentiras, que eran más días, que lo otro. Entonces yo ya, 2 o 3 días antes, y cuando viendo un poco lo de Italia, ya le decía a los compañeros, digo, mira, recoger las cosas y vámonos que nos tenemos que ir a trabajar a casa. Vamos, en plan. Pero claro, yo me esperaba 1 mes y medio, 2 meses, no esperaba esta nueva normalidad. Esperaba que fueran 3 meses de parón, con todo lo que conlleva, bueno, pues de crisis, porque vamos a hablar en plata, conlleva una Ujú. crisis, vamos a quitarnos paños calientes, va a llevar una crisis totalmente Mira, económica, ya lo estamos viendo los datos, es verdad que se están haciendo cosas, pero yo no es ahora, el problema para mí no es ahora, y aquí habla Antonio como ciudadano, no Antonio presidente de la asociación tal. La crisis viene después de 5 o 6 meses, cuando se acaben las ayudas, cuando se acaben el tema, sí. a ver si la empresa Mira. remonta Eso y a ver si no nos encerramos más. también. Claro, también eso a vosotros como asociación os va a afectar, pero quería empezar hablando precisamente del Día del Orgullo. Sí. Eh, ¿Realmente es necesario seguir celebrando este día? Yo creo que eso es una pregunta que se hace mucha gente y me gustaría Es la conocer pregunta, la Rafael, es la pregunta justificación. que te hacen todos los años y que mucha gente se justifica, además con comentarios en redes sociales, etcétera. Pero bueno, yo creo que cada día es más necesario. Es decir, te pongo un ejemplo, Pablo Alborán, que ahora ha sido noticia, que ha salido del armario. Perdona, si fuera algo normal, algo tan natural, no lo tendría que ocultar, no lo tendría que anunciar, no lo tendría que decir. ¿Y por qué lo ha ocultado? Por una presión, seguramente presión, pues tú sabes, por empresarial, presión porque hay que vender ciertos discos, por la imagen, por etcétera, porque un cantante hasta que no tenga una carrera sólida o lo otro, tú no puedes decir la gente que es gay no brilla mucho, a no ser que sea de ciertos sectores, ¿me entiendes? Es decir, a ver, yo te estoy hablando de muchos factores, muchas casuísticas, pero cuando todavía hay pintadas, todavía hay gente que te cuestiona el poner una bandera arcoíris con motivo de recordatorio, de celebración, que es una bandera no independentista, que es una bandera constitucionalista, que garantiza derechos encima, que enriquece. Cuando hay partidos que no paran de hacer discurso del odio y venga odio y venga que si controles de esto, que si, bueno, todo inventado y sobre todo muy a un pesar político, a una ideología. Sobre todo cuando en temas de confinamiento eh, que no tiene nada que ver, ha salido el tema gay. Cuando es decir, se le ha acusado a un ministro, Marlaska, que es homosexual, a ver, se le puede juzgar a un ministro por sus políticas, por sus actuaciones, no por quién hace su ¿Con vida, quién duerme? ¿O a quien quiere? o de quién se enamora, etcétera. Es decir, cuando todavía en el mundo del fútbol, que es el deporte rey de España y de otros sitios, ¿me entiendes? Todavía no hay ningún futbolista homosexual, cuando hay un montón de hombres participando, vamos, no estamos hablando de la primera división, de la segunda, de la tercera, etcétera. Qué raro, no hay homosexuales, no hay ningún árbitro, no hay nada. Solamente hay en el tema de mujer, que casualmente, que encima va unido mucho al estereotipo. Es decir, o la mujer que es futbolista o la mujer que es de balonmano, etcétera. Es decir, por decirte un ejemplo, es decir, algo falla ahí. No sé, se calcula que más de un 10% de la población es homosexual. Y en un mundo del deporte, por ejemplo, pues es algo,
pues sobre todo que a partir del insulto de maricón, que es lo primero que se dice al árbitro por una mala jugada, al futbolista porque no lo mete, etcétera, etcétera, algo falla. Entonces, por tanto, importante nunca dejar de reivindicar este día, de reivindicar primero que nosotros somos un agraciado en España también, porque somos agraciados, es decir, podemos llorar por un ojo, decir, hay muchas cosas por conseguir, pero también hay que pensar en la solidaridad, porque esto es un día internacional, de que hay muchos países, hay más de 70 países donde todavía se persigue la homosexualidad, donde todavía hay algunos especialmente donde es condena de muerte. Creo que hay que recordar que Irán todavía, si eres hombre y homosexual y es de vida pública escandalosa, te cuelgan en una grúa en plena plaza o te la pidan. Es decir, eso todavía sigue pasando. Por tanto, algo falla ahí. Es decir, no estamos hablando de que es algo natural. Todavía hay mucha gente joven. Sí, es que va sacando temas sobre los que te quería preguntar, porque, por ejemplo, en el tema de la gente joven, ¿crees que entre la gente joven hay más homofobia que entre la gente un poquito más adulta o no? Te lo digo porque sí es verdad que en cosas como la igualdad entre hombres y mujeres parece que las nuevas generaciones están siendo un poquito más machistas de lo que generaciones anteriores. Quiero decir, mi generación pues nos hemos educado en una cierta igualdad y la tenemos bastante asumida. Sin embargo, vemos como las nuevas, los jóvenes, los más jóvenes, parece que el tema del machismo, y por eso te preguntaba también por la homofobia. Bueno, hay una doble vertiente ahí, Rafael. Hay una doble vertiente en el sentido de que cada vez los jóvenes son más valientes a la hora de publicarlo, de decirlo, de expresarlo en la calle. Es decir, a mí todavía, yo soy presidente de una asociación, me choca, o vamos, no me choca, sino que aplaudo e incluso te quedas maravillado de mucha gente joven que va cogida de la mano, que se besan, se acarician o que van de cierta manera y van expresando su género, etcétera. Pero luego también hay mucha gente joven que igualmente esas micromachismos, también hay microhomofobias que se están dando. Es decir, es verdad, y además nosotros realizamos una labor que este año se ha visto paralizada por el tema este del coronavirus, que son las charlas en institutos, porque como educación se ha parado, nosotros pasamos una encuesta y siempre sacamos una valoración, un estudio sobre lo que piensan los jóvenes. Y hay un par de preguntas que están muy hechas a conciencia, que es el tema de la homosexualidad, se puede cambiar, porque todavía hay que recordar que en algunas comunidades autónomas y hay alguna gente por vinculación religiosa o por vinculación moral, todavía hacen terapias pseudo reconvertidas, ¿me entiendes? De que te puedo convertir de homosexual a heterosexual porque todavía creemos que eres enfermo, que la sociedad te está conduciendo a este tema cuando no lo eres. Entonces, por ejemplo, esa pregunta, luego está la otra pregunta donde también todavía hay un tanto por ciento de jóvenes que piensan que la homosexualidad se puede cambiar o que la homosexualidad es una enfermedad. Y cumplimos, pues creo que 30 años este año, en mayo cumplimos 30 años de que se descatalogó la homosexualidad como una enfermedad, como una patología. Son 30 años, nos queda mucho todavía por trabajar, mucho por trabajar. Y no hay que dormirse las mujeres. Hablando de esas charlas en los colegios, y ha hablado también algo del tema político, sí. En la Junta de Andalucía Vox está teniendo una influencia muy importante. La está teniendo también en la Comunidad de Madrid, la está teniendo también en otras comunidades autónomas, la tiene también en algunos ayuntamientos y ellos, una de las cosas que critican son precisamente las charlas que se dan con temas relacionados con la homosexualidad o con la libertad sexual, por decirlo de otra manera. ¿Por qué consideran que esos son chiringuitos de determinadas asociaciones? Desde la experiencia de colega que vosotros dais ese tipo de charlas, ¿cómo se puede responder a esas afirmaciones de que... No. Bueno, primero empezando, porque nosotros a vos le ofrecimos y le dimos los manuales y la dinámica y de lo que se habla en las charlas y en los talleres. Porque luego se crea un bulo, y tú sabes, y hemos vivido momentos de muchos bulos en este tiempo atrás, y que todavía siguen, y es la moda de los fake news, ¿me entiendes? También,
donde se habla o donde se cogen vídeos, donde lo utiliza el partido de Vox, perdóname, lo utiliza para hablar de que estamos nosotros dando unas charlas fomentando las relaciones sexuales, etcétera. Es decir, vamos, que estamos fomentando el follar por follar. Perdóname que sea tan explícito en ese sentido. Además, con vídeos recortados, cogidos, que encima son de fuera de España, ¿me entiendes? Y que no tienen nada que ver. Entonces, porque además ha sido demostrado. Luego, primero, que se informe primero Vox. Yo entiendo que a ellos les gusta mucho llamar la atención mediáticamente, que se informe. Segundo, hay una ley autonómica que nos respalda. Y luego está que no se puede prohibir, porque realmente por esa misma regla de tres, si dejamos que los padres decidan o no decidan, pues también podemos decidir, pues por ejemplo, que los padres decidan si Colón era un racista o no era un racista, ahora que está con el tema de la estatua, ¿me entiendes? Es decir, que al final yo creo que tiene que primar la educación en valores y sobre todo que si quieren, y aparte eso se hace porque en los consejos escolares, donde tiene un gran peso las AMPAs, ¿vale? El director, para ir a dar una charla tú tienes que tener permiso del director. No es, el orientador te pide el material, de qué vas a hablar. Es decir, el director para ganarte tú el beneplácito y lo tiene que decir al consejo escolar. Se van a dar unos talleres en la hora de tal. Es decir, aquí si queréis tener alguna información, es decir, que nunca hemos ocultado nada del tema y eso hay unos protocolos propios de la Junta de Andalucía. Y vamos, yo no me gusta poner la mano en el fuego, pero confío en que este debate del PIN parental, el famoso PIN parental, que ahora nadie habla, por cierto, que ahora nadie habla, porque parece que no, como no hay colegio, nadie habla. En el momento que haya colegio, hablarán de nuevo. Pero yo confío en las palabras en la reunión que tuvimos con la consejera de Igualdad, Políticas Sociales, donde dijo que no se va a tramitar este tema, ¿me entiendes? Del PIN parental, que es que... y confiamos un poco en su palabra, ¿me entiendes? Vamos a confiar también en los políticos, es decir, no, para eso están, y para eso es lo bueno de la democracia, que si confío y desconfío, pues a los 4 años se vota, y ya está. Pero sí, realmente yo creo que es una demagogia en esos temas, sinceramente. También quería preguntar sobre la influencia de la ultraderecha también, no solo en este tema de la educación, sino en otros temas más de ámbito social, a otros niveles. ¿Creéis que estamos haciendo una vuelta al pasado en algunos aspectos o bueno, creéis que al final Yo todo creo que volverá a la lo que normalidad? parto es que creo que los populismos son muy malos, tanto de un lado como de otro. Es decir, los populismos son muy malos. Entonces, la cuestión significa que hay que hablar con fundamento y con argumentos y hay que demostrar las cosas. Es verdad que hay que tener mucho respeto a la ultraderecha, sobre todo porque ya veníamos diciéndolo y a mí me lo habéis dicho me lo habéis escuchado más de una vez decirlo y yo lo he dicho, hay que tener cuidado porque en España no había grupo de ultraderecha en sí organizado, ¿me entiendes? Así tan radical. Hombre, había algunas pinceladas, todos sabíamos un poco el tema, pero no estaban los grupos como en otros países, como está en Austria, como están en otros países, en países donde la ultraderecha está gobernando y donde en Polonia, por ejemplo, están fomentando y van diciendo tranquilamente que en España se vive bajo la dictadura del colectivo LGTBI. Vamos, que yo no sepa que los LGTBI somos los que partimos el bacalao en España en el gobierno, ojalá, pero no tiene por qué. Pero vamos, que lo digan así o que lo digan en un medio de comunicación, como hemos visto hace poco en Austria o en Polonia, pues chicos, deja mucho que desear el tema. Hay que tener respeto y hay que ir con argumentos y con realidades para combatir. Yo no he entrado nunca en el trapo en ese tema porque no tengo ganas y además es un tema que hemos debatido. Es decir, si hay que pararle los pies, se les para y se les para en los juzgados, se les para en una denuncia, se le para y con fundamento, aunque nos cueste muchísimo dinero esos trámites. Es decir, pero hacer propaganda y publicidad de cierta medida, porque realmente algunas medidas son absurdas y no buscan más que la publicidad o el titular en un medio de comunicación. Y te pongo un ejemplo. El año pasado se celebró el Orgullo en Almería por segundo año, donde hubo más de 1.500 personas en la calle. Un sábado en Almería, que tú sabes que un sábado en Almería el centro está muerto, las cosas como son, ¿vale? Y no, aquí no vamos a echar floritura ninguna.
La Plaza Vieja o la Plaza de la Constitución estuvo llena hasta las 12 de la noche, con un espectáculo musical donde nosotros buscamos los artistas, donde nosotros pusimos la decoración, donde pusimos todo. Y todo esto a contrarreloj, que para mí, vamos, me dio un estrés totalmente. Y donde todos fueron entre varias empresas y varias gente y con la colaboración del ayuntamiento, ¿vale? Pero el ayuntamiento colaboró dando los permisos de espacio de ocupación de vía pública y ofreciéndonos el escenario del Alamar y poniéndonos el equipo de sonido. De ahí a decir al cabo de una semana en un titular que viene por parte del concejal de Vox diciendo que había que revisar las subvenciones que recibe Colega al cabo del año para todas estas cosas y que hay que quitar la bandera arcoíris, etcétera, y todo eso del ayuntamiento, todas esas cuestiones, pues te deja mucho que desear, te lo digo sinceramente, como ciudadano y como el otro, infórmate primero, porque Almería, Colega Almería, apenas ha recibido subvención, vamos, que a mí no me da pena decirlo, es que hemos recibido creo que 600 euros de subvención en Almería para una cosa de un proyecto de igualdad, 600 euros. Y vale, hay un convenio, pero porque en vez de dárselo a una empresa sale más barato dárselo a una asociación para hacer un convenio del futuro plan municipal, ¿me entiendes? Pero vamos, nada más que te lo digo que trabajo en varios planes en otras provincias y en otros sitios va el doble o el triple, ¿vale? Sí, otro asunto importante es cómo se vive la homosexualidad en Almería. Quiero decir, porque bueno, pues quien expresa libremente sus tendencias sexuales y nunca ha tenido problemas o ya ha salido del armario hace tiempo, pues vale, pero ¿cómo es la vida de un chaval o de una chavala pues que intenta, que empieza a darse cuenta de cuál es su sexualidad y tiene que contárselo a sus padres, tiene que ir al colegio, tiene que ir al instituto? ¿Cómo sale? Vamos a ver, yo creo que Almería, y te lo digo sinceramente, también porque llevamos 20 años trabajando en Almería y aunque sea en mayor, con más gas, medio gas, etcétera, se sigue trabajando en Almería. En otras ciudades más pequeñas han empezado muchísimo más tarde, hace 3 o 4 años, ¿eh? Es decir, en las zonas de interior te puedo asegurar. Y hay provincias y capitales de ciudad de Andalucía que son mucho más cerraditas, ¿me entiendes? Pero la cuestión es que Almería yo creo que es una ciudad respetuosa, tolerante, que ya cada persona a la hora de desarrollarse, a la hora de decirlo, pues todo depende muchas veces del ámbito familiar donde haya vivido, donde vive, de la moral de la que se rodea. Es decir, si te nace en una familia que es súper religiosa, pues sabes que te vas a encontrar un momento de presión personal, es decir, de lo que te han inculcado a lo que tú realmente sientes, etcétera. Por ponerte ese ejemplo, pero vamos, de todos modos yo creo que Almería no es mal sitio para vivir un gay o una lesbiana. Puede ser pequeño, claro, pero hemos conseguido una cosa que creo que hemos conseguido los colectivos, que es que cada persona sea, primero, que pueda vivir donde quiera, que no tengamos que ir a Madrid o a Barcelona, que antiguamente hace 20 o 30 años te dabas cuenta y tenías que irte a Madrid. Y todavía hay mucha gente que piensa, pues me voy a Chueca como la panacea del mundo mundial. Eso ya hemos conseguido que la gente haga su vida tan normal en Almería, en lo otro. Que otra cosa es que se vaya a Madrid para un fin de semana, como de aprovecho, voy a Chueca y voy al teatro y voy al otro porque tiene una vida cultural más en la capital del reino, como quien dice, entonces no es más, pero claro, eso no es un sitio malo para vivir. Y luego también hemos conseguido que decir una palabra o de considerar a alguien homófobo o transfóbico suene tan mal como llamar a una persona racista. ¿Me entiendes? Es decir, que cuando uno le dice homófobo, lo primero que dice, no, yo no lo soy, ¿me entiendes? Yo tengo amigos gay. Todavía esa expresión, todavía en el siglo XXI se sigue utilizando, ¿eh? Y sobre todo por parte de algunos políticos. Sí, quería también saber cómo interpretáis también pues, algunos de esos gestos que tiene la Iglesia Católica, por ejemplo. Y digo, por ejemplo, porque obviamente también hay otras confesiones religiosas. Tú has comentado el caso de Irán. Hay otras confesiones religiosas que también son bastante radicales contra
contra la homosexualidad. ¿Cómo se vive también eso? Quiero decir, o llega gente de otras religiones con ese tipo de problemas, o Claro, también puede haber el mensaje dentro de esas mismas religiones visto de otra manera. Te lo digo por el caso del Islam y también desde el catolicismo, ¿no? que tienen otra interpretación mucho más abierta, ¿no? ¿Cómo se vive eso? Claro, vamos a ver, aquí no es todo blanco o negro, es todo hay una gran escala de grises, ¿me entiendes? En el tema. Cuando se habla de una persona homosexual, gay o lesbiana, o persona transexual, hay que ponerse que no todos son de Almería, nacido en Almería y natural de gente de Almería. También hay nuevos ciudadanos que son inmigrantes, que provienen o que nacen en una cultura, pues bueno, judía, islámica, la que más, por ejemplo, hay muchos marroquíes gay, ¿me entiendes? Cosa que en su país se ve mal, aquí pueden vivir en libertad un poco, pero cuando tienen la zona cercana o tienen un familiar cercano, como que aparentan, es decir, es muy de puertas para adentro. Quien dice Senegal, es decir, vamos a ver, que hay muchísima inmigración en Almería, eso es una realidad. Y eso va innato también, es una cosa que hay que trabajar, la interculturalidad y la educación en valor y de respeto a la diversidad dentro de esa interculturalidad. Es muy difícil, te lo digo ya, que es muy difícil. Nosotros hemos intentado y no te creas que te encuentro las puertas abiertas para trabajar estos temas. Es llamativo, la gente te viene cuando ya tiene un problema, ¿vale? La gente, sobre todo en el tema de asilo, en el tema de refugiados, en el tema de... luego también hay que hablar también de los menores que están en centros de acogida. Es decir, que eso también, que ahí no se trabaja muy bien el tema de la diversidad. Es decir, que hay muchos flecos en ese sentido. Si tú me dices la Iglesia, es verdad que nosotros somos de tradición judeocristiana, España, ¿entiendes? Culturalmente somos católicos. No somos, es decir, no somos laicos, porque España no es laico, es aconfesional, que siempre se equivoca la gente y dice que España es laica, es aconfesional, que es distinto. Entonces, según dice la Constitución española, ¿vale? Entonces, es verdad que siempre hablamos de la Iglesia, porque es la más mayoritaria y la que tenemos más cercana, ¿vale? Y ha habido gestos del Papa y lo otro, que a veces contradicen con alguna cosa y con lo que dicen algunos príncipes de la Iglesia, ¿entendés? Porque luego tenemos arzobispos como el de Alcalá o el de Córdoba, que es decir, que no hay que irse muy lejos, Córdoba, Sevilla, José Asenjo. Es decir, hemos tenido que a veces aprovechan los púlpitos pues, para lanzar mensajes e inculcar. Entonces, nosotros siempre llamamos a decir, yo entiendo que por esa misma regla de tres, y en mi opinión personal, yo creo que, por ejemplo, el tema de religión deberían de darse, pues eso, en las mezquitas, en los colegios, es decir, no en los colegios, sino en las catequesis, lo otro, y no entrar dentro del sistema educativo, ¿vale? Yo entiendo que sí que se puede dar una asignatura como historia de las religiones porque es cultural, porque es educacional, porque las religiones han movido el mundo, han creado guerras, han creado intereses, y si no que se olvidan a la historia de España. Entonces, pero eso es distinto. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Pero nosotros queremos que los púlpitos, que los boletines o los pasquines dominicales no nos insulten. ¿Entiendes? Que luego hay ciertos mensajes. Y siempre atacamos, a veces vulneramos y atacamos mucho a la Iglesia católica. Pero porque es la nuestra, porque es la natural, porque es la que aquí hemos mamado y hemos... La más próxima. También. Pero la cultura islámica o evangelista, es decir, que es que hay, dentro de la rama evangelista hay muchas, o la mormona, es decir, y no solamente en el tema gay lésbico, en el tema de mujer, en el tema de igualdad de género, en el tema de igualdad desde el punto de vista de no discriminación o de poder optar a la igualdad de oportunidades. Es que a eso la Iglesia es como quien dice la más progresista de las religiones. Hombre, hay algunas mucho más progresistas porque han ido cambiando, pero son más minoritarias. ¿Me entiendes? Es decir, por ejemplo, pero vamos, por ejemplo, la iglesia esta de ¿cómo se llama? La iglesia, que no me gusta hablar el nombre. Es decir, sí. Quería también preguntarte... pero para que tú veas una contradicción, te voy a poner una contradicción. En Irán cuelgan a los gays en grúa. En cambio, la seguridad social, vamos, llámese seguridad social o sistema sanitario, sí que ven bien y subvencionan las operaciones de cambio de sexo. Qué curioso. Claro, porque no es lo mismo un hombre que quiera ser mujer que un hombre le guste hombre. Para que tú veas el machismo que hay luego. Sí. Interpretaciones, vamos. Quería también preguntarte, ya por último, por el aspecto laboral. Es verdad que
Si uno pone la televisión, ve con frecuencia y con naturalidad pues bastante homosexuales. No sé si mucho o poco, pero vamos, podríamos hablar en una proporción similar a la que puede haber en la ciudadanía. Pero bueno, en ese tipo de trabajo, cuando ya son conocidos, en el mundo del espectáculo, en el más amplio sentido, hablábamos antes de Alborán, pero a día de hoy y por la experiencia propia que vosotros tenéis, es difícil tener un trabajo si eres una persona, si eres homosexual y te conocen como tal. A ver, según el último estudio que ha sacado a través de la Unión Europea y hecho por la Universidad Complutense de Madrid, el 72% de la población homosexual o LGBTI, el 72% oculta su condición o su tendencia o su orientación, la oculta en el ámbito laboral. Es decir, no la normaliza. ¿Por qué no lo hace? Por miedo a la pérdida de trabajo. Si tú decías, no sé que sea funcionario y que a nosotros nos ha llegado, cuando han sido cosas de funcionarios, nos han llegado casos de moving, no de bullying o moving realmente, es decir, no te puedo echar, pero te hago la vida imposible. ¿Me entiendes? Hostigamiento en el tema. Y luego en el tema, como es un tema que también tenemos inseguridad laboral, etcétera, pues tampoco te arriesgas. No sé que seas tú el propio autónomo o propietario, ¿vale? Realmente. Pero sí existe discriminación. Y bueno, y si hablamos del colectivo transexual, porque yo siempre he dicho que un homosexual lo que es decir, puede ocultar la expresión de género, puede ocultar o puede evitar decir que tiene novio, que le gusta tal o que, ¿me entiendes? Lo puede ocultar, puede reprimirse. Pero una persona transexual no puede, igual que el negro no puede ocultar que sea negro. Es decir, entonces, eso a veces conlleva pues, la invisibilidad en ciertos terrenos y por tanto, implica el no progresar en ciertas cosas. Luego, en el tema trans, pues mucho más complicado. Que la persona trans o que está en proceso de transición es que no lo puede ocultar. Es que cambia de nombre, de un nombre a un nombre, de un género a un género, entonces no lo puede ocultar. Entonces ahí hay mucha más presión. Presión de la calle, presión de la gente, del miramiento, presión en el ámbito laboral, y ya no te evalúan si vales o no vales por tu capacidad para la gestión o para el trabajo, o si lo estás haciendo bien o haciendo mal, sino realmente porque no quiero, porque no lo acepta, porque hay muchos estereotipos, porque hay mucho prejuicio, etcétera. Pero es complicado. Y es complicado también el tema, es decir, que también los gays también llegamos tarde, vamos, los gays, quien dice gay hablo de LGTBI, sí. La crisis también nos afecta a nosotros, que no llegamos a final de mes, que es que también un estereotipo, un prejuicio de que todo el mundo estamos en camas balinesas, en playas paradisíacas, o que estamos viajando y que tenemos dinero para ver este espectáculo o lo otro. Es verdad que se ha dado esa imagen y que generamos turismo, sí, movemos turismo como hay un turismo nacional o internacional. ¿Que es un turismo que gasta más dinero? Pues también habrá un gente, quien se lo pueda permitir. Pero también porque hay un turismo más, la persona homosexual porque va a un turismo más concreto, o más un turismo determinado, o porque hay menos oferta para el colectivo LGTBI en el turismo. Entonces, al final, siempre se quedan 4 o 5 municipios como cierta oferta, cierta demanda. Pero bueno, en definitiva, no todo el mundo llega a final de mes, no todo el mundo se dedica a la farándula, no todo el mundo tiene el mundo del artisteo, no todo el mundo es empresario. Además, si te busca, es que te busca la lista de los 20 o 100 influyentes del año LGTBI o los otros, pues te ponen una gente que es muy influyente, algunas las desconozco, ¿me entiendes? Yo que soy homosexual las desconozco realmente. Porque son algunas muy prototipos también, que si coleccionista, que si no coleccionista de arte, que si decorador, que si arquitecto, que si político, hay alguna, y que si presentador, o actriz, o actor, o cantante. Es decir, pero no hay un policía, no hay un bombero o bombera, no hay gente un poco más, que lo hay, cada vez lo hay y lo hay, cada vez más visible en este tema. Me ha surgido otra pregunta cuando estaba hablando. Te decía que era la última, no, pues esta es la última. Cuando se habla de turismo homosexual y se habla de determinados sitios,
como cuando también hay locales de copas básicamente de homosexuales. Eso se produce porque realmente es un colectivo que en términos generales, ya sabemos que no se puede generalizar porque en todos sitios hay de todo, ¿no? Pero porque en términos generales gusta estar juntos o porque se nota cierto rechazo en los sitios, en las zonas turísticas que no son homosexuales, en los locales que no son estrictamente para homosexuales. Bueno, pues se puede buscar las dos cosas, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, en Almería, en Almería provincia, hay mucha gente homosexual que visita Almería, que reside, que se compra y viene en verano y no en verano. Es decir, no solamente estamos hablando de Vera, Mojácar, Almería Capital, el Cabo de Gata, es decir, depende de lo que quiera cada persona de turismo realmente. Si quieres un turismo tipo Magaluf, que también existe en el colectivo gay, yo perdóname que a lo mejor soy muy crítico en ese sentido, o si quieres un turismo más residencial, más tranquilo o más cultural. Es decir, al final todo depende. No se puede generalizar. La otra cosa son los locales famosos de ambiente, o popularmente llamados de ambiente. Yo creo que son necesarios todavía, porque todavía la gente quiere tener espacios seguros. Si yo quiero conocer gente sin miedo a que si miro a alguien en otro local, normal, perdóname que utilice la palabra normal, no es la correcta, pero otro local que no sea de ambiente, pues tengo el miedo de que puedo tener una voz, puedo tener un rechazo, puedo lo otro. Entonces, pues la gente se siente un poco más cohibida y no es natural. Por eso es importante también, es decir, las dos cosas, las dos vertientes son importantes, la integración, pero sin eliminar lo otro, poco a poco, hasta que no haya una plena integración social del colectivo homosexual o LGTBI, donde todavía a una persona transexual no se le mire por la calle. Si se le mira por la calle, si va a entrar a un bar, se le va a mirar. Es decir, yo no es la primera vez que he estado en un bar, no de ambiente, en un bar o una cafetería y he visto a una persona transexual, que sabes que es transexual y está escuchando la comidilla. A lo mejor yo no me conozco a mí, que soy de un colectivo gay, pero estoy escuchando toda la comidilla de esto y esto y esto y venga lo otro, tal, esto, tal. Eso lo he visto incluso en gente en la estación de autobuses. ¿Me entiendes? Gente trabajadora de la estación de autobuses, pasando una persona transexual, conocida y amiga mía, y estaba al lado y he escuchado unos ciertos comentarios que te da mucha rabia de escucharlo. Lo que pasa es que la persona no va a ir poniendo una chequera, venga, te voy a poner una denuncia, te voy a poner una denuncia. ¿Me entiendes? Estamos acostumbrados, tenemos ya una coraza, pues bueno, que hasta que no te fastidie mucho, hay una agresión física, pues no ponemos realmente una denuncia. Yo animo siempre a poner denuncia, a que no nos callemos la boca, porque cuanto más, es que si no sabes qué pasa, al final hacemos como los micromachismos que ahora hay, es decir, cuando toleramos un chiste de mariquitas, pues venga, uno, dos, que yo soy el primero que cuento chistes de mariquitas, ¿me entiendes? Pero no iba a contarlo entre uno y otro, que venga, pues lo damos como beneplácito, vamos, si no dice nada, es un chiste el otro, pero está perpetuando estereotipos, prejuicios. Pues nada, para acabar me gustaría recordar una frase que viene al pelo, como se suele decir, de una canción de Mago de Oz, que dice que el que quiera entender que entienda. Pues nada, que disfrutéis del Día del Orgullo. Muy bien, muchísimas gracias.